Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Como os puse hace muy poquito en las pestañas de comunidad, vamos a ir dando forma a lo que es el contenido del canal siguiendo mis propias directrices de lo que os expuse evidentemente en la pestaña de comunidad. Y el primer contenido fue un western del gran director Anthony Mann. Esta película que vamos a comentar esta noche es muy especial para mí, porque es uno de mis western favoritos. Yo no lo incluí en esa lista, en ese vídeo que hice de los mejores westerns de la historia del cine, porque reconozco que hay otros westerns de otros directores, como John Ford o como Howard Hawks, o incluso como Kevin Costner, que son realmente muy superiores a esta película. Pero esta película es muy especial para mí. Bajo mi punto de vista, ya no solo estamos ante una maravillosa obra maestra, sino que es uno de esos western que debido a su caudaloso desarrollo nos van a contar muchísimos acontecimientos y que se puede exponer como un auténtico reflejo de lo que es la historia de los Estados Unidos. Esta noche vamos a comentar una película de 2 horas y media de duración, dirigida por Anthony Mann, con un reparto realmente extraordinario, con una fotografía maravillosa y con una banda sonora del compositor Frank Waxman, el compositor de la música, sin ir más lejos, de La novia de Frankenstein, que compuso una partitura que yo creo que es absolutamente inolvidable. Esta noche, como digo yo, el canal se viste de gala para comentar uno de los más grandes western, ya no uno de los mejores, sino uno de los más grandes western de la historia del cine. Una película filmada en 1960 y que realmente se puede exponer como un gigantesco fresco histórico, que además tiene múltiples capas de significación. Se puede concebir esta película realmente como si fuera, por ejemplo, un fresco histórico de la historia de Estados Unidos, como un reflejo de lo que es el sueño americano a muchísimas luces. Se puede concebir como una gigantesca historia de amor a través de los tiempos, pero es una película que nos habla de lo que es la justicia, lo que es el coraje, lo que es la capacidad de superación, lo que es la lealtad y muchísimos y grandísimos valores que yo creo que en esta sociedad en la que vivimos se están perdiendo, prácticamente se puede decir que se están perdiendo a marchas forzadas. La película que vamos a comentar esta noche es, bajo mi punto de vista, uno de los westerns más lujosos que filmó nunca esa grandísima productora, que fue la Metro-Goldwyn-Mayer, con un reparto absolutamente estelar. Y esa película es nada más y nada menos que Cimarrón, del año 1960 y protagonizada por un elenco de actores absolutamente maravilloso para lo que es la fecha de producción en 1960, protagonizada por Glenn Ford, por Maria Schell, por Anne Baxter, una de las mejores actrices de la historia del cine, y por un elenco de actores secundarios que yo creo que es inigualable en aquella época. Arthur O'Connell, Harry Morgan, Mercedes McCambridge, Russ Tamblyn, antes de filmar ese gigantesco y maravilloso musical que fue West Side Story, prácticamente un año después de Cimarrón, en 1961, y que os tengo que decir que Cimarrón, esta película nunca tuvo realmente el beneplácito de la crítica. Se puede decir que es un remake de la película del mismo nombre, filmada en 1931 y que creo recordar que consiguió un Oscar. Esta película consiguió varias nominaciones al Oscar, pero no consiguió la estatuilla dorada, se puede decir que en ningún momento, en ninguno de los aspectos, mejor dicho, en ninguno de los apartados de lo que estuvo nominada. Y es una película que si nosotros la vemos, se puede decir que es sobresaliente en casi todos sus aspectos. Es una película que tiene una narrativa muy depurada. Es una película que además se sigue con un ritmo muy exacerbado. No dejan de ocurrir acontecimientos constantemente. Anthony Mann, el director de La caída del Imperio Romano, del Cid con Charlton Heston y de todos esos maravillosos westerns que hizo con James Stewart, como Tierras lejanas, como Horizontes lejanos, como El hombre del Laramie, como Winchester 73... El hombre del Laramie, que la tenéis aquí comentada también en el canal. Yo creo que con Cimarrón consiguió, yo creo que una de las cumbres de su cine. Se puede decir que con Cimarrón Anthony Mann llega a la cumbre del western de la mano de la Metro-Goldwyn-Mayer. Y acordaos que estamos en el año 1960, una época en la que ya Hollywood, y esto lo he mencionado en muchísimos vídeos aquí del canal, empieza a decaer bastante en lo que se refiere a grandes producciones. ¿Por qué? Porque ya en los años 60 los grandes estudios habían invertido tantísimo dinero en salvajes superproducciones que realmente empiezan a tener un déficit y también una ausencia del público que estaba ya llamado más en sus casas
por la televisión que por el cine realmente muy notable. Entonces Hollywood tiene que inventarse nuevas fórmulas para poder sacar a la gente de lo que es su hogar, lo que son sus casas, y llevarlos al cine, pero eso sí, de la mano de grandes productoras como la Metro-Goldwyn-Mayer y también de grandes producciones. Cimarrón se puede decir que no, evidentemente no es una película de romanos como Ben-Hur, como Espartaco, que eran grandes producciones, superproducciones de la época. Pero sí es una película absolutamente gigantesca, con cientos y con miles de extras que tienen cabida en planos absolutamente maravillosos dentro de la película y que además tiene una historia que abarca muchísimos años. Se puede decir sin temor a equivocarse que Cimarrón es, digamos, un reflejo de lo que es el paso del tiempo, un reflejo de una serie de personajes con un devenir de acontecimientos que les marcarán durante toda la vida. También, ahora hablaremos en profundidad del argumento porque la película tiene muchísimas aristas, tiene muchas capas de significación. Se puede decir que es un recorrido por ese Estados Unidos, por los sueños y los anhelos de todos esos colonos que llegaron a una serie de territorios en Estados Unidos y que fueron fundando los propios estados. En esta película los personajes se puede decir que van a fundar el estado de Oklahoma. La película abarca desde el año 1889 hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial. Y además todos los personajes, sobre todo el maravilloso e inolvidable personaje de Cimarrón, encarnado por un maravilloso y extraordinario Glenn Ford, que por esta película se llevó prácticamente todos los premios de interpretación, excepto el Oscar, como suele ser muy habitual cuando las grandes interpretaciones son fabulosas. Se puede decir que es uno de los western más representativos de lo que era capaz la Metro-Goldwyn-Mayer, una productora que nos dio grandísimas películas de aventuras, grandísimos musicales, con una puesta en escena exacerbada, revolucionaria, y que todos y cada uno de los aspectos del film son espectaculares, de principio a fin. Dentro de lo que es el elenco de lo que es esta película, tenemos a tres grandísimos actores, de Glenn Ford, Maria Schell y Ann Baxter. Yo creo que en otros vídeos ya os he hablado un poquito de ellos. Pero en esta película, mejor dicho, en este vídeo vamos a profundizar en estas tres maravillosas estrellas de cine porque todos tres ellos tienen una absoluta importancia capital para entender el Hollywood de los años 50 y también el de los años 60. Glenn Ford, el inolvidable protagonista de esta película, Jancy Kravat, denominado, y ahora os diré por qué, Cimarrón, fue durante los años 40, 50 y también durante los años 60 una de las estrellas más versátiles del Hollywood de la época. Fue capaz de protagonizar todo tipo de películas, desde películas de cine negro, desde comedias, dramas, melodramas, sobre todo también western, pero sobre todo fue un actor que destacó dentro del cine de gángster y el cine negro. Sin ir más lejos, se puede decir que Glenn Ford dio el espaldarazo, dio, digamos, el salto a la fama de una película de cine negro, de cine noir, que fue Hilda, en 1946, protagonizada por Rita Hayworth. ¿Quién no recuerda al personaje de Johnny, el eterno amor de Hilda, que además es famosísima lo que es la secuencia en la que le da la bofetada, él a ella y ella a él, pero que están absolutamente enamorados. Además, ese éxito entre Rita Hayworth y Glenn Ford también fue la productora, la Metro-Goldwyn-Mayer y otra de las grandes majors de Hollywood, intentaron repetir en películas como La Dama de Trinidad, si mal no recuerdo, y también Los Amores de Carmen. Pero ya no fue posible. La fuerza que tenía Hilda y sobre todo la juventud que destilaba en ese momento tanto Rita Hayworth como Glenn Ford fueron absolutamente inolvidables. Pero es que Glenn Ford también participó en numerosísimos western a lo largo de todo lo que fue su carrera y también se codeó con los mejores directores, sin ir más lejos, por ejemplo, con Vincent Minnelli en ese maravilloso drama que fue Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Pero se puede decir que Cimarrón es uno de sus títulos puntales y una de sus mejores interpretaciones, porque vemos aquí en esta película a un Glenn Ford completamente desatado, interpretado un personaje que tiene múltiples valores y que es riquísimo. Ahora hablaremos del argumento y hablaremos de Jancy Kravat, de Cimarrón, porque es un personaje que os puedo decir que no tiene desperdicio. También dándole la réplica a Glenn Ford tuvimos a Maria Schell, una de las grandes actrices europeas de los años 50, de los años 60 y también en parte de finales de los 40. Fijaos, Maria Schell
hermana además del famosísimo actor también austriaco como Maria Schell, Maximilian Schell, ese actor que ganó un Oscar por Vencedores y Vencidos de Stanley Kramer, un año después, uno o 2 años después. Maria Schell fue de las pocas actrices, se puede decir austriacas o centroeuropeas, que tuvo éxito en Hollywood. Acordaos, por ejemplo, que aquí yo hace ya tiempo también os comenté una película de ella que fue, sin ir más lejos, Noches Blancas de Luchino Visconti junto a Marcello Mastroianni. Pero Maria Schell es, junto con Romy Schneider, una de las actrices austriacas y por extensión centroeuropeas que también triunfó ya no solo en el cine de su país, sino también en el cine de Hollywood. Acordaos de aquella maravillosa comedia, ahora no me recuerdo el título cuál, creo que era Préstame a tu marido, junto con Jack Lemmon, que hace un papel absolutamente extraordinario, la propia Romy Schneider. Es decir, que fueron actrices que también se abrieron camino, tanto en Europa, en el mundo del cine, tanto en Europa, también como en Estados Unidos. Y luego, para cerrar un trío, digamos, amoroso, que ya os comentaré ahora lo que es el argumento, lo profundizaremos y lo matizaremos, porque ya os digo, esta película tiene múltiples lecturas, una extraordinaria Anne Baxter. Anne Baxter es para mí, ya lo sabéis, una de las mejores actrices de la historia del cine, una de las actrices más elegantes, con una puesta en escena en su interpretación absolutamente soberbia en todos y cada uno de los papeles que realizó, y que la conocemos, sin ir más lejos, por ejemplo, por ser la Nefertari de los 10 mandamientos, la edición en la película de 1956 de Cecil B. DeMille. Pero es que también Anne Baxter trabajó y se codeó, sin ir más lejos, con Bette Davis en Eva al desnudo, que también la tenéis aquí comentada en el canal en 1950. Ganó un Oscar, sin ir más lejos, por creo que era El filo de la navaja, creo que fue esta película, pero también estuvo a las órdenes de los mejores, sin ir más lejos, por ejemplo, de Orson Welles en El cuarto mandamiento en 1942. Es decir, tenemos un elenco de actores absolutamente inolvidable en esta película. Y luego es que además los actores secundarios no le iban a la zaga. Harry Morgan, Mercedes McCambridge, Arthur O'Connell y un jovencísimo Russ Tambly, como os he dicho anteriormente. Para mí Cimarrón es una de las últimas grandes superproducciones del western de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque yo creo que también aquí, al igual que en películas como La caída del Imperio Romano, o como Ben-Hur, o como Cleopatra, las productoras, en este caso la Metro-Goldwyn-Mayer, echaron prácticamente, se puede decir, que la casa por la ventana en este tipo de películas. En la espectacularidad, en el caudaloso desarrollo, en todo lo que era la puesta en escena, en los decorados, en la fotografía, en la banda sonora. Ante todo, Cimarrón es un maravilloso espectáculo Metro-Goldwyn-Mayer. Pero desde un punto de vista argumental, y ahora entramos fuerte en ello, se puede decir que es uno de los western más complejos que filmó la Metro-Goldwyn-Mayer a lo largo de su historia. Y os tengo que decir que Cimarrón se puede decir o se puede catalogar como el último gran western en lo que se refiere al tratamiento de superproducción. Evidentemente dentro de los años 60, dentro de lo que es el estilo del Hollywood clásico. Luego vendrían en los años 60 producciones también muy grandes como El bueno, el feo y el malo, como Hasta que llegó su hora, como Grupo Salvaje, pero eran ya otro estilo. Yo me estoy refiriendo que Cimarrón pertenece a ese grupo de películas, a ese selecto grupo de películas, dentro de lo que es el cine clásico, que tenían un denominador común a la hora de rodarse. Lo que era el Technicolor muy exacerbado, en este caso es Metrocolor, derivado del Technicolor, pero que salió a la producción más barata, pero atención a lo que es la dirección artística de esta película y sobre todo, y ahora sí ya vamos a entrar de lleno a comentar el argumento, todos y cada uno de los puntos y todos y cada una de las capas de significación que tiene esta maravillosa película. Cimarrón, ya os digo, parte en el año 1889 con la presentación del personaje de Glenn Ford llamado Jan C. Cravat, apodado Cimarrón. ¿Por qué le apodan Cimarrón? Porque él se puede decir que, aunque es una persona muy idealista, un tanto, vamos así decirlo, aventurera, se puede decir sin temor a equivocarse, perdón, que es es una persona que ha nacido como para ser un gran justiciero, para impartir justicia, porque tiene unos códigos de honor y unos valores muy férreos. Pero es que además esos códigos de honor son muy férreos, pero su carácter aventurero lo que hace es que no sea un personaje altamente estable. Y conoce a una chica de la alta sociedad, seguramente de algunos de los estados del sur,
que es Maria Schell. Se enamoran y se van precisamente al oeste porque se va a crear un nuevo estado en Estados Unidos, valga la redundancia, que es el estado de Oklahoma. Pero se va a crear de una manera muy peculiar, como muchos de nosotros ya sabemos en las películas del oeste del cine clásico. Es decir, se da, digamos, como, o se expone como si fuera una gigantesca carrera en el que muchísimos miles de participantes tienen que correr a caballo, en diligencia, en carroza a toda velocidad, para llegar a una serie de tierras y poder hacerse con ellas. Es decir, una vez que se habían librado de todas las tribus de los indios desde un punto de vista histórico, y que además los metieron en reservas, mucha gente de lo que era ya Estados Unidos, de algunos estados de Estados Unidos y también de Europa, viajaron a Estados Unidos, lo que se conoce como colonos, para encontrar una nueva tierra, poder trabajarla y vivir de ella. Y claro, la creación del estado de Oklahoma es como se nos ofrece en esta película. Y Jancy Cravat, Glenn Ford y el personaje de Maria Schell, su mujer, en esta película, serán, digamos, los personajes idealistas o idealizados para llegar a una tierra, establecerse en ella y crear allí un nuevo hogar. Pero todo eso era el sueño de muchísimos colonos estadounidenses y también europeos que iban a establecerse en ese nuevo país que era Estados Unidos. Estaban llenos de sueños, estaban llenos de proyectos, y durante la película, donde el comienzo, vemos como Jancy y como Sabra, es decir, como Glenn Ford y como Maria Schell, matrimonio, van en su carroza y van pasando a través de una serie de personajes, a través de una serie de situaciones que todos ellos tienen un denominador común, que es el sueño de establecerse en esas gigantescas tierras que serán el estado de Oklahoma. Y a través de los ojos de Jancy, a través de los ojos de Glenn Ford, seremos testigos de muchos tipos de personajes. Por ejemplo, una familia muy numerosa formada por Arthur O'Connell y por Mercedes McCambridge, lo que son los actores, que tendrán tienen varios niños, y que han llegado a Oklahoma, al futuro estado de Oklahoma, para capturar, o mejor dicho, poseer una tierra y formar allí su futuro. Pero esos sueños se verán desde un primer momento de la película, solo en lo que es el principio de la película, parcialmente truncados, porque fueron tantos los miles de personas que corrieron con caballos, con diligencias, hasta poder llegar a esas tierras y poder establecerse, que muchos de ellos, por ese afán y ese ansia de poder llegar a las tierras, realmente murieron incluso en el intento. ¿Por qué? Porque sus carromatos, pues digamos que, a lo que es la orografía del terreno, a la geografía, se rompían, se destrozaban de ir a toda velocidad, incluso carromatos que venían por detrás de ellos se abalanzaban y les atropellaban literalmente. Mucha gente en Estados Unidos, para crear los estados, para cumplir ese sueño realmente americano, que es una de las lecturas que tiene la película, muchos de ellos vivieron intensamente, pero también murieron por sus propios sueños. Y a través de los ojos de Cimarrón, nosotros seremos testigos de varios personajes, varias familias, que tienen ese sueño, que algunos lo conseguirán y que otros no. A su vez también, Cimarrón es la crónica de un matrimonio, de dos personas que son dos polos opuestos. Por un lado tenemos a Glenn Ford, que es un personaje, ya os digo, muy idealizado, idealista también, con un férreo código de honor, que lo que hace es intentar impartir justicia en todas las partes a los que va, pero también vemos que tiene un determinado pasado como aventurero, como un poco golfo, pendenciero, porque también conoció antes de su mujer, de Maria Schell, a una mujer que era prostituta encarnada en el personaje de Anne Baxter. Pero es que el personaje de Anne Baxter, Maria Schell y Glenn Ford formarán un triángulo amoroso tan característico y tan típico de las películas, incluso de los westerns, de aquella época. Porque Glenn Ford, el personaje de Cimarrón de Jancy Cravat, tiene realmente un pasado. Ese pasado también lo veremos a través de los ojos de los que fueron sus, por así decirlo, padres adoptivos. Unos padres adoptivos que tenían un pequeño periódico, pero que ese periódico, por una serie de trágicos acontecimientos, no lo podrá continuar el creador original de ese periódico. Y entonces Glenn Ford y su mujer en la película se verán obligados a continuar con ese maravilloso legado. Pero el espíritu que tiene Jancy Cravat, que tiene Cimarrón, que tiene el personaje de Glenn Ford, hace grandísimos esfuerzos por establecerse y trabajar en ese periódico, pero tendrá que tener también durante la película
una serie de espacios de esparcimiento para dar vena o para dar rienda suelta a ese espíritu aventurero que tiene. Por lo tanto, el personaje de Glenn Ford, de Yancy Cravat, Cimarrón en esta película, es realmente un personaje que no tiene, digamos, una casa o un establecimiento fijo, sino que va viviendo de todo lo que puede, de los trabajos que le van saliendo constantemente, sobre todo antes de conocer al personaje de Maria Schell, pero que el espíritu aventurero no le deja vivir realmente tranquilo. Maria Schell es todo lo contrario, es una mujer del sur, es una mujer que realmente anhela tener sus tierras, su casa, su familia, sus hijos, pero que poco a poco se perfilará como la auténtica protagonista de esta película. El personaje de Maria Schell en esta película simboliza el coraje y la capacidad de superación. Una mujer que, al igual que la Vivien Leigh, al igual que la Escarlata O'Hara de Lo que el viento se llevó, era una niña bien donde estaba viviendo, pero que los acontecimientos hace que se supere a sí misma y que acabe trabajando en ese periódico maravilloso que esos viejecitos, esos ancianitos, habían dejado, digamos, como legado a Cimarrón, y que lo convertirá en un periódico absolutamente importantísimo dentro de lo que será esa pequeña ciudad dentro del estado de Oklahoma. Es decir, Cimarrón no es una película que solo nos hable de dos personajes diametralmente opuestos. Cimarrón es una película que nos habla del devenir de la historia de muchos estados de Estados Unidos, cómo se fueron construyendo. Es decir, Anthony Mann, realmente en esta película, lo que nos quiere dar a entender es la historia de cómo se forjó Estados Unidos. Cómo se forjó Estados Unidos a través de unos personajes y a través de una puesta en escena y de una dirección artística absolutamente sublime. Al principio de la película vemos ese pueblecito, esas casitas, muy de tipo western. Estamos en el año 1889 y miles de colonos se han establecido en esta pequeña comunidad que tendrá su iglesia, tendrá su escuela, incluso sus propios forajidos, porque no le faltará de nada a esta película. Pero es que a través de lo que es el metraje y la dirección artística, veremos cómo esos decorados van evolucionando, son cambiantes, y lo que era una escuela al principio de la película se convertirá prácticamente en un colegio, en un edificio ya no construido de madera, sino construido de ladrillo. El pequeño periódico que llevan Yancy y Seibra, que llevan Glenn Ford y Maria Schell, se convertirá en un periódico importantísimo. La pequeña tienda de General Store, tienda de todo, que ostenta uno de los personajes de la película, se transformará en grandes almacenes. Es decir, Cimarrón es la historia de Estados Unidos. Y también os tengo que decir que Cimarrón es un guiño al capitalismo. Porque vemos cómo poco a poco unos pocos cientos de personas dentro de un pueblo, por su esfuerzo, por su dedicación, y así tenemos que decirlo también, por su falta de impuestos, por así decirlo, se puede decir perfectamente, sin temor a equivocarse, que forjan una pequeña ciudad, que prácticamente al final de la película veremos con sus automóviles, con sus edificios, pero también a lo largo de la película veremos cómo va evolucionando ese pueblo de Oklahoma, con la llegada del ferrocarril, con la llegada del tren. Cimarrón es una película que también tiene mucho de western crepuscular. Crepuscular porque no solo estamos ya en los años 60, en la época en la que Hollywood, los grandes estudios, ya estaban empezando a estar, por desgracia, de capa caída, y que realmente no han vuelto a levantar cabeza a ese nivel. Sino que también, por ejemplo, como en títulos como El hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford, del año 62, ya las grandes majors de Hollywood, en este caso Metro-Goldwyn-Mayer, se esfuerzan por darnos un producto en el que el western se va transformando poco a poco en esos pueblos, en esas pequeñas ciudades y en esas grandes ciudades que forman hoy Estados Unidos. Cimarrón es, en ese sentido, toda lo que es la historia en particular de un pueblecito, de un estado de Oklahoma, de estado de Oklahoma en Estados Unidos, pero que es extensible a todo el país. Es decir, a través de los ojos de los personajes vamos viendo la evolución de un país. Ahora vamos a tener que hablar también del triángulo amoroso que representan Maria Schell, Anne Baxter y Glenn Ford. Anne Baxter representa lo que es el pasado del personaje de Cimarrón. Maria Schell representa lo que es el futuro, pero es un personaje, el de Glenn Ford, Cimarrón, que ha vivido tantas aventuras, ha trabajado en tanto, que se puede decir que no se puede quitar de la cabeza muchas veces
esos sentimientos, digamos, que ha vivido en el pasado. Cimarrón, en ese sentido, también es una película que nos recuerda sentimientos pasados y cómo en parte pueden llegar a influir en lo que son los sentimientos del presente y la vida que está llevando en ese momento el personaje de Cimarrón, aunque él es totalmente fiel a lo que es su esposa. Pero yo os digo, son personajes diametralmente opuestos. También la película incluso llega mucho más lejos en lo que se refiere al capitalismo, porque la película también tiene retazos y pinceladas de lo que es una crítica muy exacerbada a la política. El personaje de Arthur O'Connell en esta película, que al principio es un hombre que no tiene ni carromato, se puede decir ni caballos, pero sí mujer e hijos, se puede decir que es el hombre con la peor suerte de lo que es la película al principio, porque él cae de la diligencia, que tiene que ir a lo largo del terreno para coger esas tierras, y poder hacerse con ellas. Y se puede decir que es el primero en caer de todos los colonos que querían, valga la redundancia, colonizar esas tierras. Pero se pone a trabajar él a lo largo de la película en unas tierras que digamos que no le pertenecen y que a la larga le van vendiendo porque muchos de ellos no quieren determinadas parcelas de tierra. Pero llega un momento en el que en un pequeño trocito de tierra encuentra petróleo. Y ese petróleo le convertirá en un hombre inmensamente rico, con poderes incluso para influenciar en los cargos más importantes del gobierno en Washington. Pero hay una secuencia en la que Jancy Cravat, en la que Glenn Ford, Cimarrón, llega para nombrarle gobernador de lo que es esa pequeña ciudad o de un estado, y se encuentra con Arthur O'Connell, con el personaje de Arthur O'Connell que interpreta a Arthur O'Connell, completamente distinto, corrompido por lo que es la política. Porque como le dice, nosotros lo que hacemos es imponerte una serie de condiciones para que tú seas gobernador. Pero, como dice Cimarrón, ¿de qué va este juego? El juego va de que Cimarrón será, o querrán que sea un títere dentro de lo que es el estado de Oklahoma. Evidentemente, esto es una crítica brutal a lo que es el modelo político. Cimarrón, como es un hombre de grandes convicciones, incluso antipolíticas y para nada convencionales, no se va a dejar amedrentar por una serie de políticos y de magnates corruptos que lo único que pretenden, digamos, es utilizarle como peón para sus intereses. Os puedo decir que, fijaos, Cimarrón ya llevamos muchas capas de significación comentadas dentro de lo que es la película. La película funciona a muchísimos niveles y sobre todo una relación de amor con Maria Schell que yo creo que nos da a entender el grado de romanticismo, ya no de idealización, sino de romanticismo que muchos de los personajes de Hollywood, de las películas de Hollywood, estaban enfocadas desde ese punto de vista. Yo os digo que Jancy Cravat Glenn Ford, el personaje que es Cimarrón, lo que hace, digamos, es tener unos códigos de honor muy férreos, como os he dicho. Y él, cuando ve que a un indio le están atacando, él saldrá en defensa del indio. Cuando ve que a un anciano le se han cogido de la solapa para zarandearle, irá, digamos, en pos de ese anciano para poder ayudarle. Si él tiene que pegar un tiro, digamos, a un hombre corrupto que es un racista, se lo pegará, le pegará un tiro. Digamos que es una especie como de abogado de pleitos pobres. Pero Cimarrón no puede consentir que la injusticia invada tanto su entorno como el de su familia. Y claro, él lo que no puede hacer es, digamos, acoplarse a unas directrices de un mundo, el mundo del viejo oeste, que está en continuo cambio. El viejo oeste para Cimarrón realmente es un sitio absolutamente idílico, sobre todo como al principio de la película se ve, en la que su mujer está tomando un baño en una pequeña charca, a mitad de un bosque allí en el desierto, en todo lo que es el recorrido hacia llegar al estado de Oklahoma para poder coger tierras y establecerse, y encuentran a 3 pequeños forajidos liderados por el personaje que interpreta Russ Tamblyn, y Cimarrón, digamos que no ayuda a su mujer a salir del agua espantando a ese forajido que interpreta Russ Tamblyn, sino que Russ Tamblyn había sido de pequeño admirador de Cimarrón. Por lo tanto, el personaje de Cimarrón vamos viendo que es cambiante con el tiempo. Al principio le vemos como un personaje absolutamente idealista,
Por ejemplo, cuando está al principio de la película dentro de lo que es la cabaña de... la cabaña. La mansión del personaje de Maria Schell, le está dando una serie de... que lo está viviendo. Le está comentando a lo que es la servidumbre de la casa donde vive Maria Schell, una casa sureña, seguramente muy rica, cómo va a ser escoger y atrapar todos esos estados que formarán Oklahoma ante la servidumbre. Y va poniendo en la mesa y lo va viviendo. Y ahora pondremos aquí, estaremos miles de caballos aquí antes de la salida. Y lo representa como con manzanas. Y también habrá familias, habrá niños y esto y lo otro, no sé qué. Y lo vive. Y vemos que es un hombre que vive la aventura, completamente idealizada, porque él cree realmente en ese país nuevo que se está forjando, que es Estados Unidos. Él es un maravilloso patriota, y en todas las maneras de cómo se está forjando ese país. Pero luego veremos, por medio de los acontecimientos, que Cimarrón no es solo un idealista, sino que tiene muchas capas, tiene muchas aristas. Es un hombre que ya tiene muchísimo mundo, y que el personaje de Maria Schell, que evolucionará de un modo espectacular dentro de la película, se puede decir que está virgen de todo tipo de vivencias. Porque cuando dentro de lo que es los personajes que van a salir a atrapar las tierras de Oklahoma, aparece una pequeña caravana, pequeña diligencia donde va una serie de prostitutas, donde está el personaje de Anne Baxter, Maria Schell dice, ¿pero quiénes son? ¿Y qué son? Como diciendo, no ha salido Maria Schell de ese mundo de los ricos de la alta sociedad, seguramente de un estado del sur de Estados Unidos, y no sabe lo que es una prostituta. Es decir, ella está realmente casada con un hombre que no conoce al 100% y que evidentemente es completamente opuesto. Pero ella, digamos que en su inocencia de niña, de joven, está completamente obnubilada con el personaje de Cimarrón. Es decir, he aquí lo que os quiero decir, el romanticismo intrínseco que tiene esta película y que tienen los personajes. Es decir, el personaje de Cimarrón, de Glenn Ford, el personaje que interpreta a Glenn Ford, es un idealista convencido de que un mundo mejor es posible. Pero Maria Schell, aunque parte de una ignorancia total de lo que es el mundo fuera de las puertas de su casa, es el personaje que más evoluciona y que va a ir aprendiendo, se puede decir, con muchísimos palos que le irá dando la vida. Se quedará embarazada de Glenn Ford, de Cimarrón, de su marido, pero también él la abandonará durante unos cuantos años para irse a la guerra de Cuba. A la guerra donde Estados Unidos ayudó a Cuba en contra de España para quitarnos la colonia, por así decirlo, la colonia cubana. Entonces él vuelve a Estados Unidos después de muchos años y ve que su hijo ha crecido, pero él cree que fue por una buena causa. Él cree que fue por una buena causa todo aquello. Pero él no está preparado, Cimarrón no está preparado para lo que es el devenir de lo que será también Estados Unidos, porque surgirán los pozos de petróleo, con él la riqueza, con ello los magnates, con ellos los políticos, con ellos evidentemente la corrupción. Y Cimarrón no quiere todo eso. Cimarrón es un romántico, es un aventurero. Cimarrón es un idealista, representa el espíritu de los pioneros. El espíritu de los pioneros. Es decir, aquellas personas que creyeron en un gran mundo, en un grumbo, en una especie como de Arcadia feliz, que a todo ello era posible, que no soportaban las injusticias, fueran pequeñas o fueran grandes, y que no se les podía establecer un lugar durante muchos años porque su espíritu aventurero les decía que tenían que salir al exterior a ver mundo. Y claro, el personaje de Maria Schell, gran parte de lo que es el metraje de la película, se queda sola, llevando lo que es el periódico de aquellos padres adoptivos de Cimarrón que fallecieron. ¿Por qué realmente el personaje de Glenn Ford se le llama Cimarrón? Cimarrón es como os diría yo, como especie de apodo, de seudónimo, que se le da a una persona que sale del control de algo, y que no se le puede atar en ningún momento porque se asilvestra, por así decirlo, sino que tiene que salir, tiene que ver mundo, tiene que ir aquí y allá. Es una especie, como os diría yo, como de rebelde, de un rebelde establecido. Por eso le llaman Cimarrón, porque es un personaje que realmente, hasta que conoce a Maria Schell, es un auténtico rebelde. También el personaje de Cimarrón, otro de sus grandes aristas, tiene un sentimiento profundamente paternal, no solo hacia su hijo,
sino también hacia el personaje de Rustamli, porque era el hijo de un amigo suyo que falleció, y que en su lecho de muerte le prometió que se ocuparía de ese niño, de ese chaval. Pero ese chaval, digamos, Rustamli, ha crecido en un ambiente, digamos, vamos así decirlo, un tanto difícil, y se hace un forajido. Y cuando el personaje de Rustamli, se puede decir que fallece en terribles circunstancias, Cimarrón se echa la culpa encima, porque no ha sabido cumplir con la promesa que le hizo al padre de ese chico que se había transformado en forajido. Y la culpa le invade, tiene que tener un sentimiento de redención, tiene que redimirse de ese cuidado de ese chaval que no había sido lo suficientemente padre para él. ¿Por qué? Pues porque realmente se lo prometió a su padre en su lecho de muerte, pero no supo ocuparse de él. Es decir, el personaje de Cimarrón es altamente complejo. La interpretación de Glenn Ford en esta película no tiene desperdicio. Aquí Glenn Ford, yo creo que en esta película pues realiza, si no es su mejor papel, uno de los mejores papeles de su carrera. Porque es un personaje que, ya os digo, con todas las características que os he dicho, pero que también tiene, se puede decir que un sentido de la responsabilidad excesivamente exacerbado. Muy grande. Es más, se proclama el líder de esa comunidad de colonos en la que se establece, imponiendo la ley. Es decir, cuando en el Far West, en el lejano oeste, se establecían los colonos en una serie de tierras, ya fueran decenas, cientos o incluso miles, como lo habían, formando el estado de Oklahoma, en este caso, en esta película, tenía que haber siempre, digamos, como una cabeza más que pensante, como un líder moral y ético. Y ese líder ético y moral en esta película es Cimarrón. Y cuando Cimarrón ve que ya esa pequeña ciudad no le necesita, porque todos han tomado su rumbo, porque todos, digamos, que han echado a caminar lo que es, y ha echado a trabajar lo que es sus empleos, sus trabajos, sus negocios, él ve que ahí ya no le necesitan. Pero puede que le necesiten en otras partes del mundo. Incluso su mujer le necesita. Pero como le dice Ann Baxter en una conversación que tiene en su cabaña, dice: tú no podrás estar atado toda la vida a esa mujer. Tendrás que abandonarla tarde o temprano e ir a vivir aventuras, que es lo tuyo. Realmente el personaje de Cimarrón y de Sabra, de Glenn Ford y de Maria Schell, son diametralmente opuestos. Hay una secuencia en la que tienen una ligera discusión y se da cuenta, efectivamente, Maria Schell se da cuenta de que realmente Cimarrón no es buen padre para su hijo. Es un hombre cariñoso, es un hombre que se preocupa por su hijo, por su matrimonio, pero es un hombre que le dan unos venazos aventureros y que es capaz de romper con todo. Y cuando ya, digamos que dentro del argumento, digamos que la historia va evolucionando, ese líder ético y moral puede convertirse en líder político. Pero como os he dicho anteriormente, él no va a vender sus principios morales y éticos y sus códigos de honor a una serie de políticos y a una serie de magnates que han sido corrompidos, digamos, por el dinero. Ese no es el mundo de Cimarrón. Eso no es lo que realmente quiere Cimarrón. Es decir, Cimarrón es una película cuyo protagonista, Glenn Ford, nos da una lección de lo que tiene que ser un auténtico idealista. Es decir, una persona que se aferra a sus valores y que no admite variación en ninguna de las cosas que puedan, digamos, trastocar todo ese mundo. Y además es que Cimarrón ya no es solo ese fresco histórico, esa historia gigantesca que abarca, digamos, décadas y décadas, desde 1889 hasta mediados de la Segunda Guerra Mundial, sino que es la historia misma de los Estados Unidos. Ver, por ejemplo, en la película cómo el dueño de la tienda del General Store, lo que es el periódico, lo que es el personaje de Arthur O'Connell, van con su esfuerzo, con su dedicación, digamos, ganando posiciones dentro de la sociedad, pero sobre todo creando grandísimos negocios, es realmente un ejemplo de lo que es la historia de Estados Unidos. Estados Unidos se forjó así. Y yo creo que Cimarrón es el más claro ejemplo, o uno de los más claros ejemplos,
desde un punto de vista cinematográfico de lo que fue la historia de Estados Unidos, desde el punto de vista de colonizar terrenos, y luego con un sistema económico muy liberal, poder escalar en estratos de la sociedad y llegar a ser gobernadores, grandes magnates o grandes hombres de negocios. Es un claro ejemplo de lo que es realmente lo que fue la historia de Estados Unidos. En ese sentido, se puede decir que argumentalmente Cimarrón es una película muy compleja, con muchas aristas que os invito a ver para que podáis descubrir, a través de esa maravillosa historia de amor entre Maria Schell y Glenn Ford, todo lo que es la historia de Estados Unidos, la historia de una tierra, la historia de cómo unos colonos llegaron allí, de cómo se puede decir que cultivaron la tierra, la trabajaron y cómo a lo largo de los años, con su esfuerzo, con su trabajo y dedicación, pudieron llegar a construir y alzar grandísimas ciudades. Hoy en día ya sabemos todos que Estados Unidos es el país, hasta ahora, hasta que dentro de muy poco pueda ser incluso China, es el país más poderoso del mundo. Pero todo ello es debido a esa economía tan liberal que tienen, que dejan hacer negocio hasta en la misma esquina de una calle. Puedes hacer negocio con prácticamente un pequeño establecimiento, sin que, como en otros países, como ocurre aquí, te destruyan a impuestos y lo impidan. Es decir, el mensaje que está dando Cimarrón en esta película es que Estados Unidos es un país de emprendedores. De emprendedores y de personas que cumplieron un sueño. Es más, hay un plano que es uno de mis favoritos dentro de la película, en la que Glenn Ford está viendo a todos los miles de colonos que se preparan para la gran carrera al día siguiente y le dice a Maria Schell en el carromato, dice, mira la estampa de estas miles de personas. Detrás de cada uno de ellos hay un sueño. Detrás de cada uno de ellos hay anhelos. Detrás de cada uno de ellos hay un modo de vida que van a perseguir. Dice, todos ellos están aquí porque anhelan ese sueño, porque todos sueñan. Otro de los grandes mensajes que tiene la película es, persigue tus sueños por mucho esfuerzo que te cueste. Y si los persigues, lo podrás cumplir. Es decir, la Metro-Goldwyn-Mayer con Cimarrón ya no solo lo que nos cuenta es un western en el que poco a poco Estados Unidos se va forjando, sino que también es un western donde se ve la evolución de Estados Unidos como país. Y eso realmente yo creo que fue, pues, o lo que se convirtió en una superproducción absolutamente, yo creo que inolvidable. Desde un punto de vista técnico, Cimarrón es una película que, como os he dicho ya al principio del vídeo, es absolutamente espectacular. Robert Surtees, el director de fotografía de esta película, es, sin ir más lejos, el director de fotografía de Ben-Hur, de William Wyler, que filmaría un año anterior. Es más, desde un punto de vista técnico podemos ver a través de la fotografía muchos de los... ¿cómo os diría? Podemos ver a través de la fotografía mucho del estilo de los planos, de la altura de cámara, del estilo del color, la distribución de tonalidades que tenía la misma película de William Wyler. Pero es que además, a través de la fotografía, vamos viendo el paso del tiempo. Esta no es una película desde un punto de vista argumental también de lo que es la planificación, que vemos, por ejemplo, el paso del tiempo, por ejemplo, con las hojas que caen de un calendario, o con el maquillaje de los actores que los ponen muy rimbombantes, muy ancianos, que también en esta película. Pero fijaos, Anthony Mann, qué sutil es a la hora de poder filmar el paso del tiempo en esta película. Vamos viendo la misma calle con los mismos edificios, pero vemos en una secuencia cómo ya el tren, el ferrocarril, ha llegado a ese pueblo. Vemos como una casa, por ejemplo, la escuela, que antes era de madera, ahora está construida con ladrillos, aunque el establecimiento sea el mismo, pero el edificio ha evolucionado a mejor. Donde antes había tierra, ahora hay como una especie como de parquecitos con césped y unos bancos. Donde antes había tierra también e incluso lodo, arena, ahora vemos como aceras por las calles. Y todo eso lo vamos viendo como poco a poco, pero Anthony Mann lo va filmando como el que no quiere la cosa, ¿no? O sea, nos lo va poniendo ahí en la película como diciendo, hay para que os deis cuenta. Y con esos detalles, que los vemos e intrínsecamente se nos van quedando ya en la cabeza, efectivamente vamos asociando a que va pasando el tiempo, van pasando los años. Y evidentemente también
en lo que es el crecimiento del hijo de Glenn Ford y de Maria Schell, el envejecimiento en lo que es como os diría yo, en lo que es el maquillaje de los personajes, aunque este es mucho más potenciado, todo eso está mucho más potenciado, más a lo que es el final de la película. Pero pequeños matices como pintar un poco las canas, una pequeña arruga por aquí, y también cómo el vestuario va evolucionando, las modas, el interior, por ejemplo, de la casa de Sabra, de Maria Schell y de Glenn Ford, que ya no solo tiene maderas, sino que ya tiene las paredes tienen papel pintado. También los muebles han evolucionado hacia una época, digamos, más eduardiana, desde el punto de vista británico, de una época victoriana a una época eduardiana. La aparición de automóviles, también hay una serie, por ejemplo, de momentos un tanto cómicos, en el que el hijo de Glenn Ford y de Maria Schell pues tiene una amistad con los indios. Pero es que los indios también, en esta película, van moviéndose en automóviles. Y vemos, por ejemplo, un plano muy gracioso de unos indios que tienen todos ellos las plumas que tenían, porque era la tribu de los Sioux, con las plumas esas espectaculares, y van en un coche a toda velocidad por lo que es la calle central del pueblo. Entonces, eso también es ver ese paso del tiempo desde un punto de vista un tanto también con unas pinceladas cómicas. Porque claro, ¿en qué películas hemos visto a indios con lo que son sus plumajes, vamos, lo que es lo de los Sioux, con el arco, las flechas, y de repente conduciendo un automóvil? Es para que nos demos cuenta que esta película también hace un alegato, todo hay que decirlo, antirracista. Un alegato antirracista, pero también de una manera como Anthony Mann lo solía hacer, muy sutil. Por ejemplo, hay una secuencia en la que hay una india que al padre, al indio, una india con su hija, y al padre, al indio, lo habían matado en secuencias anteriores. Y la niña pues ya ha crecido lo suficiente y va vestidita, pues, muy mona ella, va vestida pues con una especie de pequeño vestido, color blanco, con unos zapatitos, porque es su primer día de clase. Y claro, ella entra dentro de lo que es el colegio, pero de repente al segundo sale. Y va corriendo hacia su mamá y dice a su mamá: no me quieren. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me quieren? Y entonces Cimarrón, que es el abogado de pleitos pobres, se puede decir, pero ya os digo, un personaje con un férreo ajusticiamiento de todo ello, convoca una asamblea dentro del pueblo, pero no consigue que esas personas admitan a la niña india dentro de lo que podía haber sido el colegio. Pero Glenn Ford y Maria Schell tienen a la india, cuyos otros hombres blancos habían matado a su marido, y a esa hija a su cargo dentro de su familia. Es decir, que Cimarrón también es un relato de bondad ante la adversidad, ante una serie de injusticias que Cimarrón no puede considerar y que Cimarrón no puede soportar. Es lo que hace repartir justicia. La secuencia en la que están matando al pobrecillo, al de los indios, llega Cimarrón, Glenn Ford, cargado con una escopeta, y con su habilidad, su experiencia, consigue matar a un buen grupo de ellos, que eran los que habían maltratado a lo que había sido el indio. En una secuencia que es demoledora. O sea, Cimarrón como película tiene secuencias duras, tiene secuencias también bastante duras. Y hay una secuencia que puede ser realmente una auténtica lección de vida. Cuando a los padres adoptivos de Cimarrón, que son los dueños originales del periódico, a él cae del carromato en esa salvaje carrera y es, digamos, arrollado por otros carromatos, su mujer, que habían sido los padres adoptivos de Cimarrón, hay un plano en el que se tiende sobre lo que es la tumba de este hombre y le dice: pobre hombre mío, pobre hombre reumático que estaba ya enfermito. Dice: ¿qué voy a hacer yo ahora sola? ¿Qué voy a hacer yo sin mi hombre? Yo soy una mujer. Además que lo dice, que a mí en esa secuencia se me saltaron las lágrimas. Dice: yo soy una mujer. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi hombre? Es una declaración de principios de lo que en Estados Unidos entendían como núcleo familiar importantísimo, como, digamos, institución de creación del Estado. Fijaos que dice: ¿dónde está mi casa?
¿Dónde está mi familia, mis hijos, pero dónde está mi hombre? O sea, es una película que hoy en día estaría de rabiosa actualidad, con todas las miles y miles de mujeres y también de hombres que se están quedando solos por determinadas ideologías. Es decir, esta película es profundamente conservadora y tradicional, pero también revolucionaria en el sentido de darle un avis antirracista, también antipolítica, vamos así decirlo, porque está vista la política en esta película como si fuera la corrupción propiamente dicha, pero también por unos valores importantísimos que son los valores de la gran familia. Y fijaos si la película además tiene estructura cíclica, porque al principio de la película vimos a Maria Schell, cómo ella abandonaba a sus padres en contra de su voluntad porque sus padres no querían a Cimarrón, por ser un hombre más aventurero. Sin embargo, cuando casi al final de la película su hijo le dice: me voy a casar con la india, con la niña que ellos habían adoptado junto con la india cuyo marido había sido muerto por esos forajidos, su hijo se va a casar con una india y dice ella, porque ella es del sur: no apruebo yo ese matrimonio y no lo quiero, y no vamos a hablar. Y el hijo lo que hace es abandonar a la madre, se va. Es decir, Maria Schell ha pasado de ser esa mujer revolucionaria que se fue con un idealista al principio de la película a ser ahora la madre cuyo hijo, por ideales también, se va de una manera un tanto progresista, por así decirlo, con lo que es una mujer india. Es decir, el mensaje que te está trasladando la película en ese sentido es: hay una cierta progresía y devolución de la sociedad que no se puede parar. Que no se puede parar. En ese aspecto, la película es profundamente conservadora, pero también tiene retazos de diversidad en ese sentido. Pero de diversidad, evidentemente, bien entendida. Porque desde un punto de vista histórico, los norteamericanos no se juntaron, no crearon un mestizaje con los indios. Se puede decir que arrasaron con ellos. Eso sí que fue un genocidio, y no lo que hicieron los españoles, ni muchísimo menos. Porque aquí en España creamos nosotros los mestizos, juntándonos con las razas, mejor dicho, sí, con la raza y con los pueblos de lo que es hoy en día Latinoamérica. Pero allí estaba muy mal visto que un norteamericano se juntara con una india. Pero desde un punto de vista revolucionario, porque es el hijo de Cimarrón, prácticamente igual que el padre, tan revolucionario como el hijo, como el padre, el hijo se casa con una india. Y al final de la película tienen 2 niños, pero el triunfo de la familia como institución está realmente en las raíces de esta película. Porque al final de la película Maria Schell tiene en ese despacho del periódico fotografías de su hijo casado con la india y con los 2 nietos suyos, a los que ya admirará y querrá y amará por el paso del tiempo. Es decir, la película, fijaos si es completa. Llevamos como 53 minutos de vídeo y no he parado de hablar de todos los grados de significación y de aristas y de la poliedría que tiene Cimarrón, porque es realmente en ese sentido una película inalcanzable. Pero siempre, como al final de todas las grandes películas, se puede decir que el amor es el triunfador, pero también el gran fracasado de lo que es el film. ¿Por qué es el triunfador? Porque triunfa el amor entre el hijo de Cimarrón y la india, porque triunfa el amor entre esa amistad de personajes en el que han pasado toda la vida durante décadas y décadas juntos, que se han ayudado los unos a los otros para crear esa ciudad, para crear ese nuevo estado de Oklahoma, para crear historia realmente en Estados Unidos, aunque siempre tiene esas pinceladas de fracaso. ¿Por qué? Porque el personaje de Cimarrón vuelve a irse Glenford a otra aventura, que es en este caso la Primera Guerra Mundial. Una guerra de la que, por desgracia, evidentemente no volverá. Pero fijaos que ese personaje que tiene Cimarrón, que tiene el personaje de Cimarrón, que había sido un vividor, luego cómo va evolucionando, cómo va cambiando, y cómo se convertirá en un auténtico símbolo para lo que era el pueblo y para lo que era esa ciudad dentro del estado de Oklahoma. Su ética, su moral, sus códigos de honor, su
ideal de lo que es la justicia siempre va enzarzado con lo que es el auténtico, el espíritu de los colonos y, como os he dicho antes, de los pioneros. Y entonces hay una secuencia inolvidable que un escultor viene al despacho de Seiba, de Maria Schell, y le dice: queremos esculpir una estatua de usted porque usted ha sido una auténtica madre coraje. Maria Schell ha quedado abandonada de Cimarrón. Por Cimarrón, mejor dicho. Pero ella ha tenido que sacar una voluntad y una fuerza interior absolutamente demoledora para poder llevar todo lo que es el periódico a través de sus momentos buenos, sus momentos malos, y transformarlo todo, digamos, en el gran periódico de esa ciudad. Entonces, claro, este es un personaje, llega un escultor y le dice: como usted ha sido una gran mujer dentro de esta ciudad, fijaos en lo que es el sentido del feminismo aquí, una gran mujer porque ha hecho que evolucione todo lo que es esta ciudad, queremos esculpir una estatua de usted. Pero ella no está segura de quién tiene que formar, quién tiene que ser, quién tiene que representar esa estatua. Al final ya de la película se da cuenta de que ella fue una gran pionera, pero no representa el espíritu del pionero. El espíritu de que una ciudad fue posible gracias a un personaje que se llamó Cimarrón. Y en los títulos de crédito del film, con esa gran canción compuesta por ese inolvidable compositor que es Frank Waxman, vemos una estatua gigantesca, seguramente de bronce, que simboliza al personaje de Cimarrón, al personaje de Glenn Ford, con un niño en la mano, con una niña en la mano, esa niña india, que lo que hace es representar la unión de los pueblos dentro de lo que era Estados Unidos, dentro de una labor, de una fotografía en cinemascope que es maravillosa. Desde un punto de vista técnico, Cimarrón, Robert Surtees, el director de fotografía, utiliza el cinemascope de una manera que yo pues admitiría que es prodigiosa. Prodigiosa porque yo creo que si dentro del cine clásico los personajes dentro del plano se movían de un modo admirable, en Cimarrón no es que se muevan de un modo admirable, es que tiene un espacio realmente extraordinario para poder moverse. Todo lo que son las constantes del cine de Anthony Mann, que habíamos visto en western anteriores junto con James Stewart, aquí están presentes. La secuencia de la estampida de colonos y de la carrera de la estampida de colonos para poder llegar a esas tierras y poder hacerse con ellas, es todo un ejemplo de planificación. Y como yo os he dicho en muchos, cuando hemos comentado aquí western o como hemos comentado películas de Anthony Mann vuelve a rebajar la cámara hasta la altura de las ruedas de los carros. Porque cuántas veces os he dicho yo aquí en el canal y en muchos vídeos, el cine de Anthony Mann no solo es que utilice ya, digamos, el decorado como protagonista también, y que ese decorado a su vez hace evolucionar a los personajes, sino que también es una película poderosamente física en ese sentido. La cámara se pone a la altura de las ruedas de los carros y ve cómo todo el polvo, la arena va saltando, y somos testigos en primera persona de accidentes, de caídas, de diligencias que se vienen abajo, y de todos esos sueños rotos de tantos cientos y cientos de colonos que no pudieron establecerse y que están esperando otra oportunidad en otro estado de Estados Unidos para hacerse con otras tierras. Pero claro, toda esa estampida, además que tiene, aprovechándose el cinemascope, el formato cinemascope, tiene varios planos de lo que es todos los colonos poniéndose en hilera y lo que son el séptimo de caballería, dando lo que es el disparo de salida para todos ellos, en una secuencia que yo diría que es absolutamente gloriosa y que es de lo mejor del western que se ha filmado jamás. Cómo maneja la cámara Anthony Mann para darnos todo lujo de detalles en lo que es la dirección artística. O sea, aquí estamos ante una película, como os he dicho al principio del vídeo, Metro-Goldwyn-Mayer. Y eso significa lujo, elegancia y vistosidad en el más amplio sentido de la palabra. Por ejemplo, esos cambios que os he dicho del tiempo se ve, por ejemplo, cuando Maria Schell y Glenn Ford llegan a ese hotel donde van a intentar convertir a Cimarrón, a Glenn Ford, al personaje de Glenn Ford, en gobernador de Oklahoma. Y vemos cómo están dentro de ese hotel
que tiene todo lujo de detalles para estar, digamos, en un estado, en Estados Unidos, en mitad del desierto. Claro, la dirección artística, el detalle, la riqueza de la escenografía, yo creo que es primorosa. O sea, como solo la Metro-Goldwyn-Mayer lo sabía hacer en aquellos años, en aquellos tiempos. Lo hemos visto en otras películas, como en las de las dos versiones de Ben-Hur, la de Fred Niblo y la de William Wyler. Lo hemos visto todas las producciones que hizo Irving Thalberg como productor dentro de la Metro, o Arthur Fleck dentro de los musicales también de la Metro. Películas de aventuras como Scaramouche, por ejemplo, de George Sidney, que hay secuencias que dices, es que por dirección artística es una película Metro-Goldwyn-Mayer. O sea, es que no cabe otra deducción. Otra deducción. Pero vamos, eso lo vemos en lo que es la construcción del pueblo. Y que además es que es un pueblo que tiene vida. Lo que es la acción de fondo, ya no de los personajes principales, sino lo que es la acción de fondo en los exteriores, es una absoluta maravilla. Y luego el tratamiento de la luz, que es absolutamente maravillosa, que tiene Anthony Mann en todas las secuencias de la película. O sea, el tratamiento de la luz, del color, no siendo realmente Technicolor. No me acuerdo de los títulos de crédito, pero creo que os lo dije al principio del vídeo, creo que es Metrocolor. Está con una definición, como si es que todos los personajes parece que la escenografía va a vivir. O sea, que va a cobrar vida de un momento a otro. O sea, es que todas las secuencias tienen un entrar y salir de personajes que yo creo que son absolutamente maravillosos. Es tremendo en ese sentido la dirección que tiene Anthony Mann en esta película. También el personaje de Glenn Ford, como os puedo decir, ya os digo que es un personaje muy idealista y todas las aristas que le hemos sacado a lo largo del vídeo, pero también cabe apuntalar un aspecto que yo creo que Anthony Mann y los grandes directores de muchos westerns de la historia del cine, que os lo he comentado muchas veces, sin ir más lejos, en la película de La fuga de Alcatraz, del personaje de Clint Eastwood, es un personaje que sabemos que tiene pasado, pero que Anthony Mann se puede decir que nos lo impide ver, no nos lo cuenta. Nos lo deja pinceladas a lo largo de la película. Sabemos que ha tenido un pasado con el personaje de Dixie, de Ann Baxter, sabemos que ha tenido otros trabajos, sabemos que ha sido un vividor, que ha vivido la vida de un sitio a otro. Pero no de una manera específica. Es decir, Anthony Mann nos vuelve a poner en esta película esa ambigüedad del personaje central para que con nosotros, o sea, nosotros dentro de todo lo que se cuenta en la historia, saquemos nuestras propias conclusiones a raíz del personaje de Cimarrón. Es decir, Cimarrón no es solo una gigantesca... ¿Cómo os lo diría yo? Cimarrón no es solo una gigantesca superproducción de la Metro-Goldwyn-Mayer. Es que es un fresco histórico donde se nos cuenta la historia de Oklahoma, la historia de Estados Unidos, la historia de una sureña, la historia de un yanqui, que se juntaron, que tuvieron una gran historia de amor, pero que esa historia de amor está condicionada por dos grandes factores. El espíritu aventuresco de Yancey, de Cimarrón, de Glenn Ford, pero también condicionada por el devenir de los acontecimientos que no son del gusto realmente de Glenn Ford a lo largo de toda la película, como vamos viendo al final del film. Y yo creo que es la secuencia más desgarradora, y también quiero comentarla aquí, la secuencia más desgarradora de la película es cuando Cimarrón le dice a Maria Schell, a Sabra, no he querido aceptar el puesto de gobernador. Y claro, Sabra pierde completamente los papeles pensando y en nuestro hijo, nuestra vida, pensando en una mejor posición social, pensando en el dinero. Y ahí es cuando Cimarrón se da cuenta de que ese mundo nuevo que se ha creado a su alrededor no es su mundo. El mundo en el que él creó, fíjate, que él que ayudó a crear, que fue el líder ético y moral, no espiritual, pero ético y moral, de esa gran comunidad de vecinos, que ayudó económicamente a los que ahora querían comprarle desde un punto de vista político. Él ve que todo eso, ese mundo suyo, ese mundo un tanto lleno de romanticismo en el que el personaje de Rustamli le tenía como un ídolo, eso ha desaparecido por completo. Es decir, Cimarrón también es una película que nos habla del devenir de los acontecimientos, del devenir de la historia y de todos los cambios, y de un personaje que no se adapta a esos cambios.
En ese sentido podría establecerse muchos paralelismos entre Cimarrón y yo, porque yo no me acabo de acostumbrar, digamos, a las tecnologías, a esto en el mundo de hoy. Y soy, como sabéis, pues un nostálgico en muchos aspectos. Por eso le comprendo a Cimarrón. Llega un momento que él no concuerda con ese mundo que está alrededor suyo. No le gusta. Es un mundo que no es para él. Es un mundo que ha decidido olvidarse y vuelve a embarcarse en un conflicto bélico en la Primera Guerra Mundial que le costará la vida, pero al menos en ese conflicto bélico luchará por, digamos, unos ideales que él cree justos. O sea, en ese sentido es un relato, digamos, de estoicismo, de heroísmo, pero también muy descorazonador y triste a la vez. Cimarrón de Anthony Mann es para mí una gran obra maestra del western. Y durante este vídeo ya, un tanto ya larguito, todo hay que decirlo, hemos establecido todas las pautas por las cuales yo creo que Cimarrón tenía que tener un lugar de honor en la historia del cine. Cimarrón fue una película que no fue tratada muy bien por la crítica en su momento. No fue tratada, ni muchísimo menos, pues bueno, el referente que tenía de 1931 pues era importante. Pero yo creo que con el paso del tiempo, la versión de Cimarrón que ha calado mucho más en lo que es el público ha sido la dirigida por Anthony Mann y la protagonizada por Glenn Ford, Maria Shelley Ann Baxter, digamos, de largo. Pero aún así es una película que ya os digo, la crítica no la puso bien, incluso hoy en día no reconoce muchos valores. Sin embargo, es una película que es poliédricamente inalcanzable. Es decir, tiene muchas capas de significación, tiene muchas aristas. Es decir, no es el típico western de los vaqueros que van en contra de los indios, que ahora se pegan, se tirotean de esto, de la taberna, del apelo de la taberna. No, 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 no. No nos equivoquemos. Es un western que empieza típico western, con sus caravanas, sus colonos, pero evoluciona hacia un western crepuscular, donde ese mundo del oeste que Yancey tanto quiere y que admira y que echa de menos, va muriendo poco a poco. Y cuando fijaos que ese oeste, ese Far West, muere, Yancey, Cimarrón, muere con él. Esa fue la razón del por qué fue el auténtico pionero Cimarrón. Porque creyó en el salvaje oeste, aunque con unos códigos de honor establecidos mínimos, pero siempre considerando la diversidad, la igualdad y evidentemente el grado de superación para construir ese nuevo estado. Fijaos, él quiere construir un nuevo estado dentro de Estados Unidos, Oklahoma, pero ese estado se volverá en su contra. Se volverá en su contra. He aquí el espíritu romanticismo que tiene Glenn Ford, que tiene el personaje de Glenn Ford, realmente. Es un personaje eminentemente romántico que cree en las antiguas pautas de lo que es el Far West, el antiguo oeste. Y cuando el oeste, digamos, desaparece, él desapareció con él. Es decir, Cimarrón murió cuando el oeste, el Far West, el lejano oeste, también murió. Es decir, no puede ser un final más romántico para esta maravillosa obra maestra. Otra más en la larga y larga lista de obras maestras de ese gran, para muchos artesano, dicho de manera despectiva, pero para mí uno de los grandes directores de toda clase de géneros, que fue Anthony Mann. Títulos de Anthony Mann: el Cid, La caída del Imperio Romano, la última gran obra maestra de lo que es el cine clásico, y sin duda, con 1960, con Cimarrón, filma sin duda una de las últimas grandes obras maestras del western, tal y como se había concebido desde el cine clásico. Luego ya en los 60, yo os digo, como os he dicho a lo largo del vídeo, ya vendrían otros western. El Spaghetti Western, luego la copia evolución del mismo, pero Cimarrón representa, digamos, uno de los últimos western, junto con El hombre que mató a Liberty Balance, junto con Río Lobo de Howard Hawks, etc., representa, digamos, los últimos coletazos del western clásico, tal y como había sido concebido por grandes directores
por las grandes majors de Hollywood y evidentemente visto desde un punto de vista, valga la redundancia, de producción de gran presupuesto, de superproducción. Cimarrón es una gigantesca superproducción y una auténtica y gran maravilla de lo que es el cine clásico de todos los tiempos. Cimarrón, una absoluta obra maestra. Espero que os haya gustado el vídeo, si habéis llegado hasta aquí, espero que me deis un like, que podáis ver esta maravillosa película. Está, ya os digo, en alta definición en Blu-ray, se ve extraordinariamente bien. No os dejéis pasar este maravilloso título, que yo además quería empezar todo esto, quería empezar esta nueva, digamos, este verano ya, que estamos ya metidos ya de llenos en el verano caluroso, con uno de los grandes títulos de lo que fue el último Hollywood clásico. Cimarrón es un clásico que no os podéis perder, bajo ningún concepto. Una película, un western, lleno de aristas, una poliedría inalcanzable, llenos de capas de significación, de personajes inolvidables, y con un Glenn Ford, y con una Maria Schell, y con una Anne Baxter, absolutamente todos inolvidables. No os perdáis esta maravilla llamada Cimarrón, una absoluta obra maestra. Y ahora sí, que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una muy buena y feliz velada y hasta mañana.